Buenos días, compañeros, a todos. El día de hoy, como todos los domingos, estamos presentando esta vez, en esta oportunidad, a Ricardo León Pastor. Ricardo es árbitro y profesor en Derecho en Perú, con una larga trayectoria en el arbitraje y en la enseñanza universitaria. Y como usuario con relativamente una avanzada experiencia en inteligencia artificial y arbitraje, nos va a comentar un poco de su perspectiva de cómo aprovechar esta herramienta en el ámbito del arbitraje. Sin más, te dejo, Ricardo, te doy la palabra. Gracias por estar aquí, gracias a todos los compañeros que se han conectado hoy. Eh, Muchas gracias, Juan. Gracias por tomar la invitación al Club IA Legal. De algunas caras conocidas, que Iván Ormachea, que no veo hace una punta de años. ¿Cómo estás, Iván, colega de la Universidad Católica en Perú? Y bueno, un placer. Quería preguntar más o menos de cuánto tiempo disponemos en esta mañana para... en promedio nos reunimos una hora, damos un plazo al final para hacer algunas consultas y podemos abrir en cualquier momento los micrófonos cuando tú lo consideres para plantear preguntas, ¿no? Perfectamente, perfectamente. Entonces, les invito a hacer 4 cosas y más o menos cada cosa en 10 o 15 minutos para respetar el tiempo. Y gracias por conectarse. El domingo en la mañana es digamos, aterrador, ¿verdad? Porque le quitamos tiempo a la familia y tal, pero encantados de poder trabajar juntos en esta cuestión tan apasionante, ¿no? Y tan novedosa. Justo acabo de leer un artículo de The Economist, esta revista británica, que se preguntaba si la IA nos va a hacer estúpidos, ¿no? O probablemente más tontos de lo que ya éramos. Y los resultados son mixtos, ¿no? Porque si no tienes capacidad crítica, lo que hemos comentado con Juan preparando esta reunión, y no tienes capacidad experta para enjuiciar los resultados que te puede dar la inteligencia artificial, sí te puede hacer muy tonto, ¿no? Pero sí te vuelves algo así como un centauro, un cyborg, ¿no? Y una persona que de puro entusiasmo y explorando estas herramientas aprendes a manejarlas críticamente y éticamente, pues te puede hacer realmente mucho más potente de lo que eras sin estas herramientas. Muy bien, tres o 4 cosas. La primera es, rápidamente, quisiera compartir con ustedes, no sé si lo han leído, es un libro último que ha publicado un autor que yo admiro mucho, un autor británico, que se llama Richard Susskind. Richard Susskind es un irlandés que trabaja hace 40 años en tecnología y derecho. Hace un buen tiempo ya es asesor del rey, antes de la reina en Inglaterra, sobre cómo reformar la justicia inglesa. Y ha venido trabajando cuestiones de tecnología y derecho hace mucho. Él ha publicado un libro este año que se llama How to Think About AI. No sé si lo conocen. Ese libro lo pueden comprar. No sé si ha traducido, me parece que todavía no. O una IA lo podremos traducir. Lo pueden conseguir por esta aplicación Busca Libre que opera en América Latina. O lo pueden conseguir por Amazon en versión electrónica, ¿no? Entonces, lo primero que quiero hacer es ir ahí a 4 o 5 fichas, porque yo entiendo que ese grupo es un grupo sofisticado de gente que entiende tecnología. No los voy a aburrir con cuestiones más tecnológicas desde el punto de vista de la tecnología, sino desde el punto de vista del usuario en derecho, para ver cómo un sabio como Susskind plantea cómo efectivamente deberíamos abordar la IA a los abogados. Abogados y abogadas. Y cuando digo abogados, diré abogadas también, ¿no es cierto? Por favor, no piensen que el uso del lenguaje es necesariamente sexista. En la segunda parte, haré una breve ejemplificación de legal prompting, ¿no? De qué prompts me parece que puedan usarse bien en cuestiones legales, en particular en arbitraje. Y en la tercera parte quisiera hacer una pequeña demostración con un laudo de mi autoría, para ver cómo meterle el diente al laudo con herramientas de IA. Y en la cuarta parte, por supuesto, lo más interesante para mí va a ser la interacción con ustedes. Muy bien, entonces vamos a tratar de ser eficientes con el uso del tiempo. Estoy compartiendo la pantalla y en esta pantalla vamos a lo primero que les decía, y eso se lo he pasado ya, estas primeras dos, ¿no? How to Think About AI y el taller de Legal Prompting, ya le he pasado los enlaces también a Juan para que los comparta con todo el grupo. Muy bien, voy pasando esto que es introductorio, en realidad a las 4 o 5 fichas que me interesan, ¿no? Esta primera, lo que dice Susskind es que
Claramente la IA no razona como nosotros. Creo que ustedes en este grupo avanzado ya eso lo conocen perfectamente, ¿no? La inteligencia artificial no es inteligente ni es artificial. No es inteligente porque no es inteligente en sentido humano. No es artificial porque requiere muchísimo trabajo humano, ¿no? Y normalmente es mal pagado, que se hace entrenando modelos de lenguaje en la India y otros países con precios, digamos, tarifas de sueldos mucho más modestas que las que pagan en primer mundo. Entonces hay un enorme trabajo humano en la corrección, en el etiquetado y en todo el arreglo del dataset para que los modelos sean entrenados, por un lado. Así que hay mucho de humanidad ahí y de humanidad en ocasiones un poco explotada. Y por otro lado hay, digamos, una inteligencia que no es inteligencia humana, sino que es un arreglo algorítmico, ¿no? Interesante, con redes neuronales y entiendo toda la parte tecnológica que ustedes ya conocen, en la que no voy a perder tiempo. Entonces, Susskind dice que nos quitemos, que es algo tonto en realidad pensar en la IA como si fuéramos nosotros, porque gran parte de la crítica contra el uso de IA es que no piensa como nosotros. Y está claro que no piensa como nosotros y no ha sido creada para que piense como nosotros. Ha sido creada con otro enfoque. Entonces, hay que entender eso un poco, cuál es la matriz tecnológica a partir de la cual se crean estos modelos de lenguaje grandes y cómo son entrenados, ¿no? Entonces, no hay que llamar inteligente a la IA. Y el autor lo que piensa es que deberíamos hablar de capacidades, ¿no? O sea, estos sistemas, robots, lo que hacen es tener unas capacidades aumentadas muy grandes, mucho más rápidas, por supuesto, y más robustas muchas veces que las humanas, ¿no? Como todos ustedes saben, ya en pruebas de matemáticas de lenguaje, varios de estos sistemas marcan más de 120 para arriba en IQ, mientras un ser humano promedio, como muchos de nosotros, tenemos 100 de IQ en pruebas, ¿no?, psicológicas. Estos robots ya no superan, ¿no? Son famosos los casos en que estos robots, por ejemplo, aprueban sin problema el examen de la barra para acceder a la barra de Nueva York, ¿no? Así que en todas estas capacidades son, digamos, para empezar, tienen mucho más base de información. Algunos estimaban que a un ser humano le tomaría algunos miles de años poder estudiar durante 24 horas diarias, 365 días a la semana, lo que sabe solo un modelo de lenguaje, ¿no? Miles de años. Entonces, claramente tienen más información, por un lado. Por otro lado, claramente son muchísimo más veloces, ¿no? Se contabiliza su procesamiento en nanosegundos cuando nosotros nos cuesta un poco más de trabajo. Entonces, aquí hay una pauta interesante, porque si tú entiendes que los modelos son, digamos, mucho más capaces en términos de volumen informativo y mucho más rápidos en términos de procesamiento, y los aprendes a usar, pues tus capacidades, las del ser humano, se ven enormemente ampliadas. Entendiendo esto como capacidades que entregan resultados más que imitación de la inteligencia humana. ¿Cuál es el impacto real de esto según Susskind? Dice, hay un error, ¿no? Porque muchos ven que, entonces yo voy a trabajar mucho más rápido, qué maravilla, ¿no? Y sí, muchos de nosotros de este grupo seguramente en nuestras experiencias personales, profesionales, trabajamos mucho más rápido, ¿no? Esta presentación que a mí me tomaba 2 o 3 horas hacerla y hacerla mal porque no soy diseñador con algún tipo de programa como el famoso y mal usado por abogados PowerPoint, ahora se lo entregas a un robot como este Gamma con doble M, un Gamma App, y este Gamma App te hace en menos de un minuto una presentación de 10, 15, 20, 40, 50 fichas, las que tú quieras, bellamente, con las imágenes, digamos, atractivas, etcétera, que tú quisieras, según tus instrucciones. Entonces, claro, podemos ser mucho más rápidos, podemos ir tirándole cosas, tareas humanas que antes hacíamos, y estos robots las van a hacer automáticamente de manera más rápida y seguramente mejor con supervisión humana. Pero Susskind dice, ese es un error, ¿no? Porque en realidad estamos haciendo un poco lo mismo. La historia vieja que todos conocen de cómo se creó el primer coche, ¿no? El primer automóvil. Si se ponen a pensar, muchos lo sabrán, en realidad era una carreta tirada por caballos, donde sacaron los caballos y le pusieron un motor de combustión, y ahí tienes el modelo que hasta ahora es el modelo vigente de coche, ¿no? Ese es un error, dice Susskind. ¿Por qué? Porque estas herramientas son muy potentes. Entonces, lo que tienen que hacer en realidad estas herramientas, y lo viene diciendo hace años, antes de que se libere ChatGPT, en otras publicaciones, lo que tiene que hacer la tecnología con el derecho es cambiar la naturaleza del derecho. Y esas son palabras mayúsculas, ¿no? Cambiar la naturaleza del derecho. Y lo voy a mencionar un poquito más adelante, ¿no? O sea, rediseñar todo el trabajo de los abogados. Y probablemente él dice, los abogados, tal cual trabajamos hoy día, desaparezcamos. No vamos a seguir trabajando
como hasta ahora, porque va a ser simplemente insostenible, centralmente por costos, ¿no? Pero él está en Inglaterra, los abogados en Inglaterra son muy caros. Eh, Normalmente en el mundo desarrollado los abogados son muy caros. Digamos, un abogado inglés te puede cobrar entre 500 y 1000 euros o pounds la hora. Y eso hace que los costos sean realmente insostenibles. La misma presión de la hiperproductividad, digamos, la salida más rápida al mercado y tal, los propios clientes simplemente están desarrollando estas tecnologías que al final del día van a reemplazar el trabajo de los abogados tal cual lo conocemos hoy, ¿no? Y esto es muy desafiante. Y el mismo Susskind dice, claro, a los abogados no les gusta, entonces pelean, protegen su monopolio, lo de toda la vida con las profesiones, ¿no? Nos oponemos porque nos van a quitar el trabajo, ¿no? La chamba, como dicen en México, como decimos en Perú. ¿Por qué? Porque tenemos ceguera profesional, ¿no? Estamos muy interesados en seguir cobrando nuestras tarifas, que nos sigan pagando como profesores universitarios, que nos sigan contratando como árbitros. Y claro, eso depende mucho de nuestra vida y no nos gusta que la tecnología nos reemplace. Pero Susskind dice que al final del día la hiperproducción, la hiperproductividad y la lógica del capital lo que va a hacer es reemplazar esos trabajos por trabajos mucho más eficientes y mucho más baratos, ¿no? Tan baratos, no lo dice Susskind, lo dicen otros sabios de Cambridge University, que eventualmente los costos de producción con IA, sobre todo con IA cuántica, van a tender a caer a cero, ¿no? A cero los costos de producción, con lo cual, por supuesto, el mundo tiene que repensarse porque va a ser un mundo, vamos a entrar a un mundo sin trabajo. Y si el mundo no tiene trabajo, entonces la primera pregunta es ¿y qué va a hacer la gente y cómo se va a sostener, ¿no? Y muchos ya están planteando, economistas, esta idea del ingreso mínimo universal, ¿no? Que nos paguen por no hacer nada, porque no va a haber mucho que hacer en realidad. Y si la historia del mundo ha sido la historia del trabajo, la historia del sapiens ha sido la historia de cómo sobrevivir, eso con la IA simplemente la cancha, ¿no? El campo cambia completamente y todo va a cambiar completamente. Así que plantea desde ahora Susskind plantea una reforma estructural, lo planteaba desde antes, de un libro anterior. Los tribunales tendrán que ser tribunales en línea, ¿no? Tribunales en línea no porque seres humanos trabajan en línea, sino porque las decisiones las van a tomar entidades digitales, ¿no? Eh, Artificiales. De hecho, ya hay algunos planteamientos en el mundo del arbitraje y hay 2 o 3 en marcha, según los cuales la primera línea, por ejemplo, en arbitraje de consumo, está siendo adoptada por sistemas de IA, ¿no? Con la posibilidad de que si alguien no está de acuerdo con la decisión de la IA, entonces tenga recurso, ¿no? Acceso a un tribunal o a un ser humano para que revise las decisiones. Entonces, eh, y si la IA toma decisiones, entonces, claro, los abogados de litigio desaparecen, ¿no? Desaparecen porque tú en línea podrás hacer tu reclamo y un robot podrá tomar una decisión. En particular, en casos sencillos, muy estándar, los casos más complejos, por supuesto, todavía no van a ir entrando esta matriz hasta que los sistemas eventualmente sean más fuertes. En elaboración legislativa, el propio derecho va a cambiar, ¿no? O sea, el derecho puede irse adaptando muy rápidamente, puede ser sumamente cambiante. De hecho, lo es en algunas áreas del derecho en el mundo ahora, pero puede ser mucho más cambiante, adaptativo, en versión beta, por decirlo así, con lenguaje de Internet, y además hecho por sistemas de IA, ¿no? Con lo cual, claro, si tú tienes IAs que están haciendo el derecho, ya el concepto de democracia representativa también entra en crisis, ¿no? Eh, y al final del día el concepto de gobernabilidad, el concepto de todo lo que entendemos en la organización del Estado y el vínculo con las personas puede ir cambiando profundamente. Claro, esto va a pasar en la medida que los seres humanos lo permitan, ¿verdad? O sea, esto no es un escenario, digamos, eh, irresistible, sino que va a depender de las decisiones políticas que se tomen en cada uno y en todos los países del mundo. Y eventualmente estos propios sistemas pueden ir adquiriendo personalidad jurídica, ya se está discutiendo mucho esto, ¿no? Hemos pasado de la persona jurídica solamente protegiendo algunos tipos de personas, como los hombres, mujeres, niños, ancianos, esclavos que ya no son esclavos, animales, y últimamente naciturus
y últimamente sistemas inteligentes o sistemas sintientes, ¿no? Entonces, todo esto va a seguir cambiando y va a revolucionar también mucho nuestra concepción de qué es ser persona desde el punto de vista jurídico. Y acá quería llegar, porque esa introducción me lleva a plantear cuáles son algunos aspectos muy importantes que debemos tomar en consideración, básicamente desde el punto de vista ético, para manejar sistemas inteligentes, que están ahora haciendo, digamos, ni siquiera caminando, no están dando primeros pasos, según los entendidos, los de Susskind y otros, estamos gateando, ¿no? Estamos dando, todavía el bebé de la IA no se ha puesto de pie, está simplemente gateando. Si a este bebé tú le metes todavía muchos más miles de millones de dólares en inversión en IA, y le pones computación cuántica al costado o dentro, claro, entonces la computación cuántica procesa miles de veces más rápido que la computación digital. Entonces, ¿a dónde vamos a llegar? Eso nadie lo sabe vivir, pero estamos en ese punto de inflexión donde las grandes tecnológicas están compitiendo para eso, ¿no? O sea, quién puede hacer más rápido y mejor una inteligencia artificial general, y a partir de ahí, claro, muchos problemas éticos y políticos, porque una inteligencia artificial general, dicen, va a ser más inteligente que toda la humanidad en su conjunto. Y ahí agárrate, ¿no? Agárrate, porque habría que ver si con eso digamos, tengan sentido cosas como los derechos fundamentales, ¿no? Eh, Estamos en ese punto de inflexión, habrá que ver qué deciden los seres humanos, y esto no es democrático, estas decisiones no son de nosotros, son decisiones de las grandes tecnológicas y de los gobiernos más fuertes del mundo, cómo van a regular las tecnológicas y a dónde vamos a llegar. Es un gran momento político en el mundo, ¿no? En el que realmente los políticos lo que tienen que hacer es un trabajo muy ponderado, ¿no? Y muy ético y muy vinculado al pensamiento de los intereses del sapiens, ¿no? Porque si no lo hacen, entonces probablemente el sapiens tenga muchos problemas con estos supersistemas inteligentes. Pero primero lo primero, hay que adquirir competencias tecnológicas, ¿no? Aquel que cierra los ojos, o la abogada que dice, no, esto no es para mí, o no, nunca va a haber inteligencia artificial general, yo voy a seguir haciendo mi trabajo como todos los días, ¿no? Cierro los ojos a este tipo de avances. Esa abogada es la primera que va a ser reemplazada, porque esas tareas que hace artesanalmente, como las hemos hecho en los últimos 200 años, va a ser reemplazada por sistemas inteligentes, ¿no? Lo que creo que hay que hacer, creo que lo práctico es adaptarse, ¿no? Que lo inteligente es adaptarse y adaptarse subiéndote en estos sistemas para ver cómo los manejas de la manera más, digamos, más productiva, más útil, más ética. El otro problema grande entre nosotros es cómo mantener la confidencialidad. Es un gran problema en el derecho y en todas las áreas del derecho y sin duda en el arbitraje. Porque en el arbitraje lo que tenemos es discusiones entre privados, o también en Perú, por ejemplo, tenemos mucho arbitraje de compra pública, discusiones entre privados y entidades estatales, que en Perú, curiosamente, es un país muy raro en el sentido de que en Perú ese arbitraje de proveedor con Estado es obligatorio. No hay ningún otro país del mundo que yo conozca donde la relación entre proveedor y entidad estatal, que típicamente es una relación de derecho administrativo, en el Perú los conflictos contractuales entre proveedores y Estado son arbitrados bajo la ley. Bajo la ley, hoy día se llama Ley General de Compra Pública, era la antigua Ley de Contrataciones Estatales. Así que tanto los privados como las entidades públicas podrían intentar mantener algún tipo de secretos, ¿no? Sobre todo los particulares, porque cuando hay interés público hay más transparencia. Y esos secretos, secreto industrial, secreto de producción, secreto de patentes, secreto de derechos de autor, estructuras de precio, mecanismos de utilidades. Estas cosas, por supuesto, ningún privado quiere que se conozcan. Entonces, si una abogada desavisada, distraída, mete la demanda o la contestación en un sistema inteligente, eventualmente la compañía productora del sistema extraiga toda la data para entrenar el modelo, que es lo que suelen hacer. Con lo cual, esa abogada podría terminar siendo demandada, ¿no? Por su cliente eventualmente, por haber roto el principio de confidencialidad. Entonces hay que tener muchísimo cuidado con esto. La transparencia también es muy importante porque hoy día creo que todos usamos sistemas inteligentes y nadie los revela. Nadie los revela. Ni las partes, ni los abogados, ni los miembros del tribunal arbitral, ni los jueces, ni las jueces.
y esto genera una gran opacidad, ¿no? Porque, claro, el funcionamiento preciso de los sistemas no lo conocemos, ¿no? Las fórmulas algorítmicas que corren debajo de la entrega del resultado no las conocemos ni las vamos a conocer porque son secreto industrial. Tampoco conocemos el nivel de entrenamiento y la data con la que ha sido entrenado ese modelo, con lo cual estamos entregando, digamos, ¿no?, parte del procesamiento de la información de un caso a un sistema absolutamente opaco. Y eso es muy implicante, ¿no? Porque no sabemos entonces cómo poder criticar o discriminar sesgos o límites o faltas de información, etcétera. Y esto es muy peligroso. Así que lo que habría que hacer si queremos usar estos sistemas es que hagamos una política de transparencia. En mi práctica, en los últimos meses, yo he tratado, cuando presido un tribunal, en las reglas del procedimiento que se fijan en la primera orden procesal del arbitraje, poner varias cláusulas sobre uso de sistemas inteligentes, adaptadas de unas cláusulas de un reglamento modelo que sacó el año pasado Silicon Valley, que tiene un tribunal de arbitraje, y las partes han aceptado eso y las hemos puesto como reglas. Ahora, claro, que de ahí, de poner en las reglas que tanto los árbitros debemos primero preguntar y después, si las partes nos lo permiten, usar sistemas inteligentes, y que las partes le pidan al tribunal permiso para hacerlo y que todos sepamos qué sistemas usamos, y cada vez que los usemos reflejemos en nuestros escritos el uso de esos sistemas, de ahí a que esto se haga es otra cosa, ¿no? Pero a mí me consta que medio mundo que yo conozco usa los sistemas y no los revela, lo cual, como les digo, es implicante y es peligroso, nos puede meter en problemas serios, ¿no? Y todo este uso tiene que ser hecho con supervisión humana, ¿no? El famoso human in the loop. ¿Por qué? Por la serie de limitaciones que tienen los sistemas, ¿no? Si habláramos de limitaciones, y con eso termino esta primera presentación, yo anotaría 2 o 3. Las limitaciones de los sistemas, ¿no? Número 1, son opacos, como ya expliqué. Número 2, están entrenados con información limitada. Si bien conocen millones de páginas, eh, por ejemplo, básicamente están entrenados en inglés, los que se hacen en Estados Unidos, Inglaterra, la Commonwealth, o están entrenados en chino, los que se hacen en China, y no están entrenados en castellano, digo masivamente, ¿no? Con lo cual, un abogado distraído cuando habla con su chat GPT y cree que está hablando, porque este chat GPT conoce mucho de fuente en castellano, está engañado porque en realidad el chat GPT está consultando fuente en inglés, que es su base de entrenamiento, o la web, y en la web sí eventualmente accede a los portales web en todos los idiomas, en todo el mundo. Pero la información que le está dando es una información básicamente de fuentes en inglés traducidas al castellano con un castellano magnífico. Con lo cual hay un gran problema porque estás hablando con otro, tú entendiendo que ese otro tiene contexto, el contexto de tu caso, y el otro no tiene la menor idea de cuál sea tu caso ni la información en castellano porque no la conoce. Solamente conocerá algunas cositas que puede ir jalando de internet, pero su base de información, su base de entrenamiento es anglosajona. Y te das cuenta de eso cuando usas los sistemas frecuentemente, ¿no? Esa es una segunda limitación. El castellano está absolutamente subrepresentado en digamos, lo masivo del entrenamiento en fuentes que conocen estos robots. Y no les digo nada del quechua, ¿no? No les digo nada del quechua, o sea, todavía está... no creo que nadie haya entrenado estos robots en quechua. Así que hay unos enormes, gigantescos sesgos culturales, de falta de información, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces es muy peligroso también usar estos sistemas sin saber no solamente cómo fueron construidos, sino cómo fueron entrenados. Y por otro lado, por supuesto, estos sistemas son probabilísticos, ¿no? Y están basados en probabilidades algorítmicas, con lo cual no es que lo que te diga un sistema sea la verdad santa, que no hay verdad santa si uno no es muy religioso. Y lo que hay es probabilidades de cómo te puede responder con las siguientes palabras sobre su base de entrenamiento en relación a las palabras que tú has puesto en el prompt, ¿no?, en la instrucción. Y no es nada más que eso, no es mágico, simplemente es informática, ¿verdad? Informática. Así que hay que usar con mucho cuidado estos sistemas, porque tienen todas estas condiciones, y sabiendo eso, yo creo que puedes usarlos con algún rendimiento y volverte hiperproductiva en la medida que lo hagas con cuidado, con ética, ¿no? Siempre con tu capacidad crítica por encima, enjuiciando qué sirve y qué no sirve. Muy bien, eso para las advertencias, ¿no? Léanse
to Think About AI me parece de lo más preclaro que he leído últimamente sobre nuestro campo. Lo segundo es un pequeño taller de legal prompting. A ver si carga esto. Para arbitrajes, ¿no? Entonces, resumiendo, lo que no debe hacerse con IA, lo que no debe hacer un tribunal con IA. Claro, un tribunal no puede redactar un laudo con IA, porque si no traicionaría la confianza depositada por las partes en el tribunal y los estaría estafando, ¿no? Porque le entregaría a otro, a una entidad incluso no humana, la misión de redactar el laudo. Es como si un juez contratara a un abogado de la calle para que le escriba la sentencia, ¿no? Cuestiones que lamentablemente en escenarios corruptos han pasado en el Perú. Pero es más corrupto que eso, porque le entregaríamos esta misión a una entidad no humana. Eso está claro que no se puede hacer. Procesamiento de información confidencial, tampoco, ¿no? Porque, por lo que he anunciado antes. Así que para esto la clave será, si tú quieres usar escritos o cosas de estas, documentos brutos, lo que habría que hacer es anonimizarlos, ¿no? Bueno, pasarles un sistema de anonimización en Acrobat o cualquier sistema que uses para que se borren los datos sensibles de tal manera que tú puedas trabajar con documentos en bruto. No puedes trabajar pidiendo a los sistemas que hagan predicción de resultados, ¿no? Porque, de nuevo, son probabilísticos, están entrenados en inglés o en chino, entonces no tienen toda la data pertinente en castellano, ni conocen la jurisprudencia, ni judicial ni arbitral en castellano, como para poderte hacer una buena predicción. Si quisiéramos hacer predicciones, habría que entrenar modelos con nuestros datasets, ¿no? Nuestros conjuntos de datos. Y eso es lo que hay que empezar a hacer en América Latina, dicen los entendidos, ¿no? Pero como estamos tan subrepresentados, ojo, y nadie lo va a hacer por nosotros probablemente, entonces nosotros deberíamos entrenar modelos, ¿no? Yo tengo un proyecto en la Universidad de Lima para hacer un dataset y entrenar un modelo con la base de datos de laudos del OCE, del Organismo Supervisor de Contratos del Estado en Perú, que tiene una buena base de datos, no completa, pero buena, de más de 1000 laudos digamos, de controversias en compra pública, en relaciones proveedor-contratista. Si logro sacar adelante el proyecto, porque hay que trabajar con ingenieros y tal, y con gente que sabe la parte técnica, y con un grupo de estudiantes que pueda ayudarnos a entrenar a limpiar la data, hacer el dataset y entrenar el modelo, tal vez en unos meses podamos contar con un primer sistema que tenga data, digamos, nacional, ¿no? Y eso es lo que hay que empezar a hacer en todos nuestros países para que tengamos sistemas cada vez más confiables, por lo menos que tengan la información, que es lo primero para poder procesar, que tengamos la información lo más completa que sea posible. Por eso, por todas estas razones no podemos delegar razonamiento jurídico íntegro, ¿no? O sea, es una misión de nosotros, nuestro trabajo todavía, así que tenemos que hacerlo nosotros. Yo pienso ahora, ya, no como Susskind, que dice hay que innovar completamente y los abogados y los tribunales sean reemplazados por sistemas inteligentes. Creo que no estamos ahí todavía, en ese momento de la tecnología. Creo que sí podríamos empezar a automatizar varias de las secciones o tareas, ¿no? Que antes la hacían abogados, seres humanos, ¿no es cierto?, asistentes legales y tal, paralegals. Creo que eso sí se puede trabajar a nivel de IA, porque lo hacíamos antes con seres humanos, y a eso voy cuando digo que muchas de las tareas que hacíamos antes están siendo automatizadas por IA. Y si eso tiene, digamos, las limitaciones éticas correspondientes y la revisión humana correspondiente, me parece que es perfecto y no tendríamos que violar ningún derecho, y con las previsiones correctas podríamos ir avanzando de manera mucho más productiva. Así que, ¿cuáles son esas tareas? Búsqueda documental, ¿no? Estaba leyendo otro artículo de The Economist que decía que las IA están haciendo entrar en crisis a los sistemas de búsqueda por Internet como Google. De hecho, Google mismo ya tiene un sistema de AI incorporado en sus sistemas de búsqueda, ¿no? Entonces, entre preguntar, googlear algo o ir a ChatGPT, te vas a ChatGPT que te lo va a hacer mucho mejor. Te lo va a hacer mucho mejor, es más completo, más rápido. Así que búsqueda documental, perfecto, ¿no? Sin embargo, en América Latina, estos modelos carecen de la información. Entonces, muchas veces cuando van a Internet, ¿qué es lo que pasa? Van a Internet a buscar la información, los robots, digamos como si fueran agentes, y encuentran páginas web donde hay eventualmente resoluciones, jurisprudencia, lo que fuere, pero al intentar entrar, porque esa información está en subaplicativos, está en sus rutinas, en aplicativos,
no pueden entrar y rebotan, y no pueden leer los aplicativos, ¿no? Ese es un primer problema. Un segundo problema es que eventualmente sí entren y puedan intentar leer la información, pero esa información está digitalizada como foto, como imagen, no tiene procesador, ¿no? No tiene OCR, no hay procesamiento ni reconocimiento de texto, y los robots rebotan y no la pueden. Pasa muchísimo esto, ¿no? Entonces, claro, la información que nos da es pobre en castellano. ¿Por qué? Porque hay todos estos problemas. Por eso insisto en que deberíamos entrenar modelos, deberíamos datificar mucho mejor la información que publican las entidades públicas en portales web con sistema de reconocimiento de texto, de tal manera que todo esto sea mucho más asequible. Actualmente es muy pobre y cuando tú haces uso de robots para fuentes en castellano, los resultados son generalmente pobres. Esto tiene que mejorar mucho. Para clasificar escritos y pruebas, en la medida que anonimices o pides permiso a las partes y puedas darle al robot la información escrita, de fase escrita, de un procedimiento de arbitraje, los robots pueden sintetizar, comparar, hacer tablas, matrices lógicas y todo esto, sobre todo cuando hay expedientes voluminosos, ¿no? No estoy hablando de una demanda o contestación de 10 o 20 páginas, estoy hablando de arbitraje complejo, donde una demanda o contestación puede tener 300, 400, 500 páginas. La demanda o la contestación. El acervo probatorio de documentales puede tener varios miles de páginas. En estos procesos complejos, por supuesto, el uso de estos sistemas inteligentes puede ser de gran rendimiento y de gran productividad con las restricciones éticas correspondientes. Resumen de audiencias o documentos extensos, lo he dicho, documentos con los robots, audiencias, esta misma reunión está siendo grabada por inteligencia artificial, pues el reporte no lo da el sistema y ningún problema, ¿no? Súper productivo, a mucho ahorro en horas hombre y horas mujer. Verificación de citas normativas, bibliográficas, todo eso lo puede hacer perfectamente si tiene la información correcta. Asistencia para estilo y reacción, clarísimamente es lo primero que hacen, lo mejor que hacen los robots. Tú puedes darle un argumento que tú has construido y sabes que es un argumento fuerte, pero temes de que el argumento desde la perspectiva del tribunal no sea muy comprendido por las partes, que tendrían que, digamos, simplificarse un poco el lenguaje o hacerlo para un argumento legal, explicárselo a ingenieros, por ejemplo. Perfectamente le das el prompt al robot y el robot te hace la tarea de manera excelente, ¿no? Apoyo a la gestión administrativa, comunicaciones, calendarios, cronogramas, este tipo de cosas, líneas de tiempo. Los robots son súper buenos para hacer eso. Muy bien, entonces vamos a algunos ejemplos, ¿no? El método que uso es el antes y el después. El antes, un prompt mal hecho, y el después, un prompt mejor hecho. Ojo, el prompt mejor hecho tiene que luego irse mejorando más y más con cada respuesta, como sabemos de los robots, ¿no? Esto se llama iteración. Entonces, estos prompts deben ser iterados, ¿no? Hasta lograr el resultado deseado. Hasta lograr el resultado deseado. No, no, de una, ¿no? Como dice en Colombia, a la primera no te sale el resultado bien. Normalmente después de varias repreguntas, de varias iteraciones, puedes tener un producto mucho mejor. Entonces, toda la clave y toda la magia de esto está en cómo tú interrogas al sistema para ir llevándolo, para ir, tú lo vas dirigiendo al sistema hasta llegar al resultado esperado y satisfactorio. Primer ejemplo, antes, organiza este expediente arbitral. No es demasiado genérico, ¿no? Claro, se supone que acá tú le has puesto a un robot, ChatGPT, por ejemplo, yo uso ChatGPT, uso Gemini de pago. Siempre recomiendo que se use de pago porque, digamos, te da mucha más capacidad de consultas. No hay problema si empiezas con versiones gratuitas, pero es mejor, digamos, entre pagarle eventualmente a un paralegal o un asistente y pagar $20 mensuales, creo que tiene más sentido pagar los $20 mensuales porque te va a dar mucha productividad, ¿no? Mejor, después, ¿cómo podrías hacer este prompt? Clasifica los documentos del expediente arbitral, lo que supone que tú puedas adjuntar, ¿no es cierto?, el archivo del expediente, por supuesto, que sea legible por el sistema, en categorías. Por ejemplo, divídelo, porque tú tienes un solo archivo con todo el expediente, divídelo en el contrato que está celebrado por las partes, los escritos del demandante, los escritos del demandado, los peritajes del demandante, los peritajes del demandado, las comunicaciones principales durante el arbitraje, ¿no? Y organízalos en carpetas y ponlos todos en un drive. Eso lo puedes hacer y el sistema puede ir avanzando dependiendo de las capacidades del sistema y con varios prompts posteriores podrías tener la información debidamente organizada. Esto no se hace en segundos, esto se hace con varias iteraciones, probablemente en mi experiencia te puede tomar 5 minutos, 10, 15, media hora, 1 hora, 2 horas, dependiendo de la cantidad de información, dependiendo de las capacidades del sistema.
¿no? Pero claro, tú dirás, ¿de qué me sirve que yo me tome 3 horas en hacer esto? Te sirve, pues, porque hacerlo, digamos, por un ser humano, por ti o un colega tuyo, podría tomar muchas más horas. Entonces, si esta tarea insume 2 días de trabajo, 15 horas, y tú con los prompts correspondientes lo haces en 2 o 3 horas, creo que hay una ganancia de productividad enorme, ¿no? Ahora, claro, me ha pasado, no sé si ustedes, probablemente, que tratando de sacar esto adelante, alguna misión, alguna tarea, con constantes iteraciones, y después comparando, y me ha tomado 3 horas de trabajo hacer todo esto hasta lograr un resultado, ¿no? Aplicando una IA. Y luego haciéndolo yo solo, sin IA, muy probablemente ese trabajo de 3 horas con IA, a mí me sumía 2 horas sin IA. Con lo cual tienes que ir aprendiendo qué trabajos pueden ser manualmente más productivos que trabajos hechos con IA. Eh, ¿Cuál es el criterio diferenciador? No lo sé, porque no soy un científico de datos ni nada que se parezca. Esto es solo intuición y práctica, y cada uno va haciendo su camino y cada uno va construyendo sus métodos, sus instrucciones, ¿no? Sus mejores prácticas y tal. Segundo ejemplo, haz un resumen del caso. Esto es muy genérico y no nos va a dar un buen resultado. Un mejor prompt resume este escrito de demanda, por ejemplo, anonimizado, en un máximo, asume, de 300 palabras. Pueden ser de 1000, pueden ser de 2000, las que tú quieras, ¿no? Destacando, 1, los hechos; 2, las pretensiones; 3, las normas citadas. No emitas opinión jurídica ni conclusiones, ¿no? Y pondría además, solo refiérete al archivo adjunto. No uses tu base de conocimiento para no alucinar. Y el robot te va a dar un resumen fantástico, ¿no? Claro, 300 palabras puede ser poco, podrían ser muchas más las que tú quieras. Es más, le puedes decir esto respecto al memorial de demanda, les puedes decir esto después respecto al memorial de contestación, y siguiendo el mismo hilo, ¿no?, de la misma consulta, le podrías decir, ok, y ahora hazme una matriz lógica donde compares, ¿no?, los puntos que sean comparables entre la tesis o teoría del caso del demandante y la teoría del caso del demandado. Y hasta ahí vas a avanzar muy bien. Yo suelo hacer esto en arbitraje, anonimizando. ¿Para qué? Para preparar audiencias, ¿no? Con lo cual puedo tener una visión, ¿no?, con infrarrojos y muy productiva de principales cuestiones, donde yo rápidamente me doy cuenta, porque está todo en matrices lógicas, me doy cuenta de dónde están las discrepancias de las partes, dónde están las debilidades probatorias, y por ahí, claro, tomo nota de las cuestiones que tengo que interrogar, ¿no?, que tengo que averiguar en las audiencias una vez escuchadas las partes. Entonces te da mucho más potencia. Yo creo que en general es mucho más preciso que el trabajo humano, de mi experiencia, y te permite hacer un trabajo de mayor, ¿no?, profundidad. Eh, Otra cosa, dime si este peritaje es válido. Esto es está muy mal hecho, porque le estás dando demasiada libertad al sistema para confundirse, ¿no? ¿Qué cosa podría ser mejor? Identifiquen este informe pericial, anonimizando lo que hay que anonimizar. ¿Cuáles son los métodos técnicos usados? Antes, ¿cuál es el objeto del peritaje? ¿Cuáles son los métodos técnicos usados? ¿Cuáles son los supuestos principales de conocimiento o teoría científica que se han empleado? ¿Y cuáles son las limitaciones declaradas por el perito, sin evaluar credibilidad ni decisión final, ¿no? Eso te da mucha potencia. Y solo refiérete, por ejemplo, a este peritaje, a este archivo adjunto, no te refieres a tu base de conocimiento. Puede haber una variante interesante, ¿no? Una vez que haces eso, le dices, ok, ahora enjuicia esta síntesis de acuerdo a la base de conocimiento científica que tú tienes, hace una investigación profunda, por ejemplo, en América Latina, si estamos arbitrando un caso aquí, en nuestra región. Y ahí sí el robot se va a su base de conocimiento y te va a empezar a buscar fuentes. Y cita las fuentes, cita las fuentes. Entonces te va a empezar a citar fuentes y tal, próximas, ¿no?, vecinas al sector que estás estudiando. Eso para tu conocimiento sería muy interesante. Eso para enjuiciar la calidad del peritaje está más complicado, porque esta otra información comparativa, ¿no?, científica, de fuentes no citadas en el peritaje y en consecuencia no incorporadas al arbitraje, podrían descaminar el arbitraje, ¿no? Podrías tú ahí, si quieres evaluar la calidad científica del peritaje con información que no ha sido parte del procedimiento, podrías claramente violar derechos de debido proceso, ¿no? ¿Por qué? Porque no has dado la oportunidad a las partes a que comenten o se defiendan respecto a eso. Así que ten mucho cuidado con eso. Para que tú tengas alguna información, alguna explicación del lenguaje técnico tal cual, para aprender un poco, puede servirte.
Pero luego, si tú quieres incorporar algunas de esas informaciones científicas, por ejemplo, metodológicas en el arbitraje, tendrás que o consultar con las partes esta información por escrito o comentar de estas informaciones en audiencia, para que las partes tengan el derecho de contestar, ¿no? De lo contrario, esto podría ser muy implicante para digamos, la debida tramitación del arbitraje. Por eso hay muchas cuestiones que no deberíamos ingresar al arbitraje salvo que las partes las conozcan y con la quiesencia de las partes podamos incorporar esta información. Otro prompt, revisa las pruebas y dime quién tiene razón. Pésimo, ¿no? Porque le estás dando tu trabajo al robot. Entonces, mejor, enumera las pruebas presentadas, tanto por el demandante como por el demandado, clasifícalas, muy bien, y luego señala brevemente el objeto sobre cada una de ellas. Y hasta ahí. Entonces, tú tienes una matriz lógica con toda esta comparación y luego ya tú puedes empezar estudiando cada prueba, puedes empezar a sacar conclusiones. Y eso luego llevarlo a audiencia y discutir con las partes, ¿no? Así que esta asistencia en la estructuración de la información es súper útil. Malo, busca jurisprudencia sobre contrato, muy genérico, ¿verdad? Mejor, localiza la jurisprudencia arbitral latinoamericana desde 2010 hasta hoy día sobre incumplimiento de contratos de obra pública, indicando el tribunal, el año y la regla jurídica aplicada. Además, cítame los enlaces donde has encontrado la información. Y acá tienes una gran base de información que estudiar, ¿no? Estudiar para ti, para el tribunal, ¿no? Para beneficio del tribunal. Y luego, claro, si el tribunal quiere incorporar estas cuestiones dentro del arbitraje, tiene que reflejar la información a las partes para que las partes puedan comentar. Y así por el estilo, ¿no? Otra, y hay algunas más, ustedes podrán ver estas fichas porque quiero entrar a la tercera parte, que es una pequeña demostración. Explícame qué dice la doctrina. Muy tonta, muy genérica la consulta. Mejor, resume en 3 párrafos la doctrina comparada sobre fuerza mayor en arbitraje internacional, citando al menos 3 autores reconocidos que hayan producido o publicado en los últimos 10 años, ¿no? Y todavía está general esto, ¿no? Porque una cosa es fuerza mayor en España, en América Latina, otra cosa es fuerza mayor en Europa continental, otra cosa es fuerza mayor en el Common Law. Entonces, habría que hacerle consultas más regionales y luego sintetizar esa información para beneficio del tribunal y luego para que pueda o no ser incorporada al procedimiento arbitral. Hay algunas otras cuestiones, pero lo dejo acá. Yo creo que ya más o menos tenemos un sentido, ¿no? De esta idea del antes y el después, porque hay que hacerlo de manera muy, muy específica y luego con varias iteraciones, dependiendo de las respuestas que nos dé el sistema inteligente, hasta lograr un resultado que nos parezca satisfactorio. Y lo último, siguen viendo mi pantalla, ¿verdad? Sí, Ricardo. Muy bien, gracias. Esta es una versión de pago de ChatGPT. Como ven ahí en ChatGPT tienes ahora esta versión 5, tienes otros modelos, etcétera. Yo uso mucho el Thinking, ¿no? Para responder mejor. Bueno, acá tienes modelos anteriores. Esto por un lado, ¿no? Puedes coger el modelo, el robot con el que van a trabajar. Y aquí también, como saben, haciendo clic en este símbolo de más, pueden trabajar con agentes, ¿no? Investigación a fondo. Esta investigación a fondo la uso mucho para clases universitarias. Hay muchos artículos científicos que no se han producido, nadie los ha escrito todavía. Entonces, ¿qué hago? Hago investigaciones a fondo sobre una pregunta, ¿no? Y hago que el sistema produzca un artículo científico. Digo artículo científico porque está basado en fuentes que están citadas en notas al pie y que cada vez que haces clic en una nota se van al enlace correspondiente. Y aquí te das cuenta que básicamente trabaja en inglés el modelo. Básicamente trabaja en inglés. La limitación es, uno, que trabaja en inglés, entonces no trabaja sobre fuentes en castellano, primera gran limitación. Y segunda, es que trabaja con la información de Internet, ¿no? Porque lo que te cita son enlaces web y no trabaja con información de biblioteca. Entonces nos perdemos a la biblioteca, la que siempre usamos, ¿no? Históricamente usamos, hasta hoy día usamos, nos perdemos esa gran base de información de biblioteca y nos perdemos el castellano, porque es como si le pidieras a un norteamericano o a un inglés que te haga un reporte científico sobre tal o cual consulta. Entonces es muy útil porque te da información interesante, pero esa información más bien usualmente corresponde a otros contextos. Y si le pides que te lo haga para América Latina o para Perú o para México o para Argentina, lo hace, pero la base de información que usa está en inglés, ¿no? Son investigadores que en inglés
han trabajado sobre estos problemas en América Latina. Pero nos falta el punto de vista de nosotros, que está en las bibliotecas o está en algunas páginas web que no son consultadas por este sistema, ¿no? Entonces hay que tener cuidado, siempre ojo crítico, revisión humana. Bueno, lo que voy a hacer es un experimento rapidito y voy a agregarle un laudo. Por supuesto, el laudo que le voy a agregar es un laudo de mi autoría, ¿no? Y es un laudo de compra pública, así que está publicado. Este laudo ustedes lo pueden encontrar en internet, ¿no? Este fue un caso interesante donde en Lima estamos construyendo las líneas de metro. Tenemos una operativa que es una línea superficial, la línea 1, la línea 2 está siendo construida, en 2 o 3 años deberá terminar la construcción para que esté operativa. Ahora hay operativa solamente un pequeño sector de la línea 2, que es subterránea, y luego hay estudios sobre las líneas 3, 4 y 5. Esto puede sonar raro para Buenos Aires, Santiago de Chile, Ciudad de México, que tienen metros hace muchos años. Nosotros hemos llegado tarde a esta construcción, pero lo estamos haciendo. Y tuve oportunidad, por ejemplo, en el año 2020 de arbitrar un caso sobre estudios técnicos para la futura construcción de la línea 3 del metro de Lima. Y la autoridad competente en la materia es era la AAT, ahora se llama ATU, la Autoridad de Tren Urbano. Y esa autoridad había contratado los estudios técnicos para la elaboración del diseño de la línea 3, ¿no? Esa fue el contexto del contrato y hubo controversias y reclamos entre las partes. Básicamente, el gran problema en este caso fue que la autoridad, ahora ATU, la AT antes, la autoridad estatal, acusó de plagio a la compañía que estaba encargada de hacer los estudios técnicos de la línea 3, porque esa compañía ya había hecho estudios técnicos para el metro de Quito años antes. Y la autoridad peruana acusó a la compañía a que había usado muchos de los mismos estudios de Quito para aplicarlos, como plagiando, para aplicarlos en el diseño de la línea 3 de Lima. Esa fue la controversia. Y habían reclamos, indemnizaciones y tal. Muy bien. Entonces le he cargado el laudo. El laudo es este. Este es el laudo. Es un laudo no muy extenso, tiene 44 páginas. Ok. Y lo comparto porque es público. ¿Sí? Ahí está, el laudo. El tribunal fue este. Sí, me acompañaron 2 excelentes árbitros, Gonzalo García Calderón y Gustavo Benatea, y fue un arbitraje Cámara de Comercio de Lima. Muy bien, ese es el laudo. Ese es el laudo que he cargado aquí. Entonces, empecemos, ¿no? Vamos a hacer un prompt bien genérico para ver lo que les comentaba de las iteraciones, ¿no? Espero que se vea bien, ¿no? Contexto, nos da el contexto que les he contado, ¿no? Este consorcio Metro 3, que es el contratista, contrata con Línea 3 de Lima, el contrato es por $17 millones. Se hicieron 10 adendas. En 2018, Proinversión, una agencia estatal peruana, se dio el contrato a la autoridad autónoma, que ahora es la ATU, les contaba, ¿no? ¿Qué pasó como hecho detonante? El conflicto surgió en torno a los informes 4.1 de geotecnia, 4.1b de tráfico de interferencias y 4.2 de ingeniería. Se discutieron 2 temas. Uno, la ejecución incompleta de calicatas. Calicatas son sistemas de construcción en profundidad que debían ser calicatas hasta 30 metros exigidos hacia abajo. Y un supuesto plagio parcial en el informe 4.2, detectado mediante un software que habría copiado información del Metro de Quito. La controversia principal fue que Metro 3 demandó conformidad y pago de los 4 informes. Quería que le paguen los informes, negando la existencia de plagio y justificando la profundidad limitada de las calicatas por las condiciones de terreno rocoso, ¿no? La entidad alegó incumplimiento técnico y plagio que habilitaban a la aplicación de penalidades. Entonces, lo que pasó es que la entidad penalizó y no le pagó completo, sino le pagó con los descuentos de las penalidades. La valoración probatoria la hizo un peritaje de Innova PUC, que es la Universidad Católica, que tiene un centro de innovación. Ellos fueron los peritos, y el fundamento de responsabilidad fue que el tribunal aplicó criterios de buena fe contractual y calidad técnica mínima, ¿no? Señalábamos que la sola detección de similitudes textuales entre el informe de Metro Quito y el informe de Metro Lima no bastaba para configurar plagio contractual o infracción de derecho de autor. También hablamos que las calicatas no completadas correspondieron a condiciones geológicas, no a incumplimiento culpable del contratista.
El resultado, el lado declaró fundada en parte la demanda, ordenando la conformidad y pago a los informes 4.1a, 4.1b y 4.2, descontando la penalidad solo por la profundidad no alcanzada de ciertas calificatas. El tribunal estableció la regla: la imputación de plagio en contratos de consultoría requiere prueba técnica idónea más allá de software de coincidencia textual. Porque sí se había probado que había coincidencia textual. La cuestión era que el estándar de prueba lo elevamos para que se produzca efectivamente la prueba eficiente sobre el plagio, y esa prueba no la encontramos en el arbitraje. Por ejemplo, ¿para qué te puede servir esto? Tú le puedes cargar otros laudos y empezar a hacer la misma metodología, diciéndole al sistema, hazme un resumen, pero un resumen con 1, contexto; 2, hecho detonante; 3, controversia principal; 4, sistema de valoración probatoria; 5, fundamento de responsabilidad; 6, resultado de regla, para generar una metodología. Y si le pones varios laudos, ¿no? Podrías ya generar una matriz de información consistente, por ejemplo, para escribirte un artículo, para darte una clase universitaria o lo que fuera. Pero estamos acá en uso de arbitraje, ¿no? Entonces, no es clase académica. Entonces, por ejemplo, podría no quedar muy claro esto, ¿sí? Que Metro 3 demandó conformidad y pago de los informes 4, negando la existencia de plagio, ¿no? Mientras que la entidad dijo que había incumplimiento técnico. Y no terminamos de entender esto. O queremos explicarlo mejor, por ejemplo, a un auditorio que no es así formado por juristas muy entendidos en la materia, ¿no? Entonces le digo, explica este punto, ¿sí? Dirige la redacción a un grupo de ingenieros. Si te interesa eso, ¿no? Para clarificar la cuestión. Hazlo en 4 párrafos bien explicados. Y para esto los robots es lo que mejor saben hacer, ¿no? Son muy buenos, redactan muy bien, y además la información está controlada, no va a alucinar, ¿no? Estamos trabajando solo sobre un archivo que le hemos dado al sistema, etc. Y acá te pone la explicación en 4 párrafos, con un lenguaje más amigable, ¿no? Y si le dijera ahora, para beneficio del tribunal, asume que estamos en una etapa no de laudo, sino en una etapa donde tenemos escrito de demanda y escrito de contestación. El laudo tiene se los voy a mostrar para que lo vean. Ay, perdón. El laudo tiene, están viendo toda mi chamba. El laudo, fíjense, tiene bastante detalle, ¿no? Porque a mí me gusta construir cuadros, matrices, para que toda la información esté. Tiene bastante detalle sobre el contrato, las adendas, y luego tiene bastante detalle sobre el acervo probatorio. Fíjense, medios probatorios, aquí están todos los medios probatorios del demandante, bastante. Exacto. Perdón, Sí. pero creo que no estamos viendo el documento Word, sino solamente la pantalla de ChatGPT. Ay, perdón, qué pena. Ya, bueno, resumo, voy terminando. El lado tiene bastante detalle, ¿de acuerdo? Entonces podría decirle yo, de la información del archivo adjunto, haz un marco lógico sobre las pruebas del demandante y del demandado, que son bastantes, ¿ah? O sea, son más de 2 docenas de pruebas por cada lado, documentales de cierta complejidad. A ver, vamos a ver qué nos arroja el robot. Ok, acepta. Marco lógico, miren, construye el marco lógico y te dice el demandante, tipo de prueba tal, propósito tal, contenido tal, lógica de uso tal, y lo hace por cada medio de prueba, ¿no? Entonces te empieza a chancar la información, a clasificar, etc. Por la demandada, bueno, acá no sé por qué no ha formateado. Lectura del marco lógico del demandante y el demandado. Integra en un solo marco las pruebas aportadas por ambas partes. A eso me refiero con iteración, ¿no? Antes lo conversamos con Juan en preparación de esta reunión. Entonces empieza a integrar y tú vas viendo si te interesa, te gusta, te sirve, no te sirve, cuál es la prueba de Metro 3, el demandante, cuál es la prueba de AT, la demandada, cuál es la función lógica en el proceso, y por cada uno de los puntos relevantes, ¿no? Miren. Y así por el estilo. Entonces, esto es de gran utilidad, de gran utilidad. Y
Y así por el estilo, se podría hacer mucho más y mucho más y mucho más, pero aquí me voy a quedar en cumplimiento del tiempo y ojalá podamos conversar un poquito más. Gracias. Voy a dejar de compartir. Gracias, gracias Ricardo. Creo que ha sido bastante claro la parte introductoria y luego ver en qué casos específicos podemos utilizar la inteligencia artificial desde la práctica del arbitraje. No sé si algún compañero se anima a abrir su micro y plantear una pregunta directamente. Sí, buenos días. Una consulta. ¿Este video lo subirán al YouTube también para tenerlo como grabación, por favor? Hola Ricardo, sí, 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 efectivamente, sí lo vamos a subir. Muchas gracias, amigos. Muchas gracias. Iván, sí. Sí, gracias Juan. Bueno, mi saludo Ricardo, tiempo que no nos vemos. Muchas gracias. Aunque hace un par de años te vi en una presentación para este centro de arbitraje de salud. Bueno, a ver, varias cosas. Entonces estaba utilizando el chat GPT, yo también a veces lo uso, y fíjate, en este tema justamente de arbitraje, no arbitraje, en temas muy específicos sobre ciertas legislaciones. Y creé un agente GPT y lamentablemente, a pesar de solo subirle la ley, los reglamentos respectivos y las normas, que no eran muchas, eran 3 o 4, le hacía preguntas muy concretas y me respondía, pero alucinando, ¿no? Mejoré progresivamente el prompt, incluso recibí asesoría especializada, no funcionó. Y lo que sí me funcionó fue este IA Notebook, ¿no? Ese me funcionó muy bien, yo casi a la perfección. Bueno, yo siempre verifico, ¿no? Entonces únicamente para señalar, o en todo caso preguntar, ¿no? ¿Cómo evitar justamente el tema de las alucinaciones, ¿no? Porque a veces depositamos quizás con exceso de seguridad o de confianza, ¿no? Nuestras mejores expectativas, ¿no? En el chat GPT o Gemini, etcétera, en distintos GPTs, pero al final, pues, tienen este problema. Sí, muchas gracias, Iván, qué gusto verte. Sí, sí, me ha pasado lo mismo, ¿ah? Me ha pasado lo mismo con ChatGPT y con Gemini. No los encuentro muy fuertes. Ya me aburrí un poco el año pasado de intentarlo y de frustrarte porque hay mucho trabajo de por medio, ¿no? Así que efectivamente, usando Notebook LM, que todos conocerán y si no, revísenlo porque es espectacular, versión gratuita. También hay versión de pago, es hecho por Google y acá hay dos cosas bien interesantes en Notebook LM. Lo primero es que la política de uso que pone Google para usar Notebook LM anuncia de que no usa la información que nosotros le entregamos para entrenar el modelo, lo cual es súper, ¿verdad? Porque en principio nos cubriría de problemas de violación de confidencialidad. Digo en principio porque al final del día nunca sabemos qué es lo que va a pasar y va a ser difícil que nosotros le podamos ganar a los abogados de Google en un juicio, ¿no? O en un arbitraje, o en un arbitraje. Pero los tenemos agarrados, digamos, porque ellos han declarado que no usan la información para entrenar. Esta es una primera seguridad muy importante. La segunda es que Notebook LM solo funciona con archivos que le entregamos nosotros, ¿no? En principio. Con lo cual es doblemente seguro. Y sí lo hace muy bien. El segundo comentario que quiero hacer es que lamentablemente, de mi experiencia, cuando le entregas ya muchos archivos, hasta no hace mucho podías cargarle hasta 50 archivos, ¿no? Y esto sería súper útil para hacer investigación en jurisprudencia, por ejemplo, ¿no? Donde tienes centenas de archivos. El problema que veo cuando le cargo muchos archivos, más de 10 o 20, es que ya no es tan eficiente el sistema, como que se cansara, como que la capacidad de cómputo no le da y empieza a equivocarse. No alucinar, pero equivocarse. No te da información que debería, te da alguna información que tú no le has pedido. Entonces te hace más pesado el asunto, se pone un poco tonto, digamos, ¿no? Eso con muchos archivos, pero con algunos archivos seleccionados que no sean muchos, te hace un trabajo realmente excelente y para trabajos así más bien pequeños, yo recomiendo mucho Notebook LM. Sí. Sí. Y otra cuestión adicional, nos has mostrado en el ejercicio de los prompts, ¿no? Distintas, bueno, en el ejercicio incluso usando el arbitraje en el cual has participado, o el laudo, distintas maneras de obtener información, ¿no? Y bueno,
bueno, y además esto lo enmarco en lo que inicialmente dijiste, pero para que no quede duda, ¿no? Me imagino que toda esta información siempre es cotejada previamente, has tenido que leer la documentación y todo el asunto, porque claro, podemos caer en lo que tú inicialmente indicaste, ¿no? En esta suerte de holgazanería intelectual y decir ya, que lo haga el chat GPT, pero realmente es muy serio el asunto, porque las partes depositan toda la confianza en uno, y uno no puede, en principio, frustrar esa confianza, y segundo, poner toda la confianza en una máquina, ¿no? Entonces, yo siempre veo, digamos, toda esta información que me ayuda a sistematizar, porque en eso es genial la IA, como, digamos, también un disparador, ¿no? Un disparador a veces de creatividad o también un disparador para tener ideas frescas a la mano, pero siempre con una mínima dosis de desconfianza, ¿no? Asegurarme que lo que está ahí realmente es el reflejo de lo que está en el expediente. Excelente, excelente, Iván, muchas gracias. Sí, 100% de acuerdo. Esto supone capacidad crítica, ¿no? Lo que decíamos al principio, capacidad crítica no se puede. O sea, el problema para una persona que está, un estudiante, ¿no? Que está en los primeros años de Derecho, por ejemplo, o de Ingeniería en su especialidad, dejarse llevar por los robots, bueno, el propio estudiante se estaría manipulando a sí mismo, ¿no? Se está entregando su información a un sistema artificial. Lo que necesitamos es capacidad crítica, por un lado, y eso supone, como tú dices, una revisión previa de la documentación, identificar lo que sea lo clave, y a partir de ahí, pues usar con cierta tranquilidad el sistema, porque tú tienes dos cosas, tu formación, por un lado, y tienes tu revisión del procedimiento. Tienes esas dos fuentes con capacidad crítica, ir revisando, corrigiendo, etc. Eso por un lado. Por otro, en el arbitraje, como en mucho tipo de procedimientos, pasa algo curioso, ¿no? Y es que algunos abogados, y este ya es un problema de la propia formación y estilo de trabajo de los abogados, en Perú por lo menos, te cuentan la historia en una demanda o una contestación, una historia, ¿no? Grande, extensa, compleja, pero no se refieren al probatorio durante la narración. Es un relato de hechos y eventualmente iluminan esos hechos con algunas referencias jurídicas. Y ya al final ponen una lista de medios probatorios y sus anexos, ¿no? Pero no te indican esos medios probatorios a qué parte de la historia corresponden, como que dejaran que el tribunal haga el trabajo, ¿no? Esto puede ser muy sencillo si tú pones 3 o 4 medios probatorios, pero si pones 300 medios probatorios, eso ya no es sencillo, ¿no? Así es. No es sencillo para nadie, tampoco para árbitros y árbitras muy entrenados. Pero yo siempre critico eso a los abogados, ¿no? Y se los digo, o sea, ustedes tienen que decirnos cuál es la prueba y cuáles son las pruebas que les parecen relevantes en el punto A, en el punto B, en el punto C, porque si no el tribunal eventualmente puede hacer su mejor esfuerzo, pero mal entenderlos porque ustedes no se fijan. Así que eso siempre se los pedimos, e incluso en los arbitrajes en los que participo, les pongo cuadros en las resoluciones donde les digo, bueno, tienen plazo para demandar, para contestar, y les pongo que me llenen unos cuadros, que son matrices lógicas, que dicen, ¿no? Medio probatorio tal, se corresponde con tal hecho, y ese hecho se corresponde con tal cosa, y el valor probatorio es este. Y hago que trabajen las matrices. ¿Para qué? Para que hagan el trabajo, número uno, y dos, para que el tribunal tenga muy clara. Me ha pasado, antes de esta práctica, que un abogado pierde el arbitraje, y pierde el arbitraje porque dice que el tribunal no valoró el medio 77, que es el medio probatorio clave. Pero lo curioso es que el medio 77 era su último medio probatorio en la lista, nunca habló del medio probatorio en la demanda y nunca lo defendió en las audiencias. Y ahora sale diciendo que como el tribunal no valoró el 77, ese es el medio clave. Esa es una tomadura de pelo, ¿no? Entonces, eso sí es importante como práctica, como método de trabajo, que los abogados aprendan a probar y los tribunales tomen en serio la prueba. De lo contrario, puede ser muy complicado porque se nos puede pasar a todos un medio probatorio, pero se nos pasó porque nadie habló del medio probatorio bendito y ahora se resulta siendo la clave que resuelve el caso. Eso me molesta porque al final del día creo que es una forma de sorprender al tribunal, ¿no? Bueno, no sé si hay alguna otra. Muchas gracias, Iván. ¿Algún otro comentario o reacción? Sí, buenas tardes a todos. Yo tengo unas consultas. Bueno, en realidad dos. Doctor León Pastor, se habla al principio de la ponencia mencionó que en un futuro las inteligencias artificiales podrían tomar decisiones complejas.
Entiendo que ahora ya han empezado a resolver cosas, pero no complejas, sino de simple trámite seguramente. Pero si en un futuro sí se llegara a esta idea, ¿cómo se compatibilizaría ello con el derecho de la motivación? Más en casos que involucran derechos fundamentales, ¿no? Si no existe como tal un consenso de que la inteligencia artificial pueda comprender el trasfondo humano de esto, ¿no? Como el derecho moral, el derecho de la persona. En su opinión, ¿considera que sería ético delegar a la IA la toma de decisiones finales de estos casos? Ya, Y, quédate ahí, Marta, un segundito, respondo ok, rápido para la segunda pregunta. Yo no he hablado de casos sobre que importan derechos fundamentales. Creo que está clarísimo que importa lo que acá Iván y otros son expertos de la materia. Si importa la afectación de derechos fundamentales, no, tú no lo puedes entregar ni en el estado actual ni en la tecnología, y vaya a saber qué es lo que vaya a pasar en el futuro, un caso de estos a un sistema inteligente. Lo que tiene que hacer es reserva de principio humano, human in the loop, y el ser humano razonando y motivando para justamente no afectar derechos fundamentales, ni desde la perspectiva del derecho fundamental, digamos, material, ni desde la perspectiva del derecho fundamental procesal, al debido proceso. Me refería a que actualmente conozco al menos un caso que leí donde en compraventa internacional, de esta compraventa que se hace por aplicativos tipo Temu, ¿no? Este tipo de aplicativos que uno usa en el celular, cuando hay un reclamo, que son casos de consumo comercial digamos, de menor cuantía, por decirlo así, cuando hay un reclamo, el reclamo lo procesa un sistema inteligente, ¿no? Y lo resuelve, y es un reclamo de arbitraje, donde el sistema inteligente resuelve. Y eventualmente, si tú como consumidora no estás de acuerdo con eso, tienes derecho a una revisión humana. Y eso está en las políticas de uso de los aplicativos. Hay que revisarlas, porque nadie las revisa, no todo el mundo se clica en aceptar, y de apurado después eventualmente te puedes meter en un problema. Eso ya está pasando. Mi última reflexión, ¿qué pasaría ya en el mundo futuro, ¿no? Hipótesis, ¿qué pasaría si en efecto sacrificamos en un caso importante, una controversia que afecta a derecho fundamental, sacrificamos la motivación? Es que la motivación es una garantía judicial pensada durante los siglos XIX y XX. No es muy antigua, tiene 200 y pico años la garantía de motivación desde que en el régimen napoleónico, post-Revolución Francesa, se obligó a los jefes franceses a motivar. Es una historia reciente, 200 años es muy poco. Porque el Sapiens sabemos que está en la sabana africana, salió de ahí hace 100.000 años, ¿no? Entonces, en los últimos 200 es una cuestión muy reciente en la historia. Y probablemente en la historia, como es muy reciente, por la hiperproductividad, por esta cosa capitalista y tal, eventualmente la gente ya no le importa la motivación. No le importa, lo que quiere es un resultado. No importa cuál. Lo que quiere es un resultado, y un resultado así. Como así compró, así quiere que sea resuelto el reclamo. Y si esa lógica cambia, pues cambió. Es lo que dice Susskind. Lo que dice es que la propia naturaleza del derecho y de las controversias va a cambiar. Y va a cambiar porque la gente quiere las cosas rápido. O sea, no siempre se han resuelto las controversias como las resolvemos hoy día. Esta historia también tiene poco tiempo. Del derecho al debido proceso se habla en los últimos, digamos, desde la Constitución norteamericana, pero la versión contemporánea del debido proceso no tiene ni 50 años. O sea, es muy reciente. Y nosotros no la creemos porque somos abogados y vivimos de eso. Pero en la gran historia, es solamente es un pequeño subcapítulo de la historia. Entonces probablemente estas cosas cambien con el tiempo. No lo sé, es simplemente una reflexión desde el punto de vista de la duración de la historia, ¿no? La otra, Marta. entiendo. Y la otra pregunta estaba más relacionada al arbitraje. Usted mencionó que tenía ciertos arbitrajes donde ya había incluido en sus reglas el uso de estas inteligencias, y quería consultarle si considera necesario que las partes se informen al momento de fijar estas reglas que están usando estas plataformas, o más bien si podría entenderse como parte de la estrategia de una persona al contratar un estudio, por ejemplo, ¿no? Y usted como árbitro, ¿cuáles son las contingencias que considera que podría darse por no informar ello, o qué beneficios usted ve? Sí, cómo no. Sí, yo esperaría, como les digo, en 3 o 4 hemos puesto estas reglas y hasta ahora no recibo ningún escrito de las partes diciendo quiero usar, puedo usar, o reflejando eso. Tampoco he leído ningún escrito, ninguno,
y yo participo bastante en tribunales arbitrales, donde la abogada haya citado a pie de página, bueno, y esta cuestión, ¿no? Esta información lo obtuve con este prompt, en tal inteligencia artificial, en tal fecha, y el sistema me dijo tal cosa, que sería lo esperable. Yo creo que lo más transparente es que empieces a citar como cita fuente bibliográfica. Nunca lo he leído. Lo que me hace pensar, pero sí, a mí en la calle me dicen los abogados que usan sistemas inteligentes y eso es escrito, no lo reflejan, yo creo que hay una gran inconsistencia. Sí sería súper útil, primero para que le des derecho a defenderse a la contraparte, ¿no? Por un lado. Y por otro, para que ante cualquier problema que la contraparte diga, no, no, mira, ese argumento es opaco o ese argumento es falso, lo que fuera y tal cual, les des oportunidad a las partes a que lo discutan. De eso se trata, ¿no? Si podemos citar, perdón, discutir en arbitraje la potencia, la certeza de la opinión de un doctrinario, si podemos discutir la fuerza vinculante de un precedente respecto a este caso concreto, ¿por qué no podemos discutir un resultado de inteligencia artificial que pretende ser un argumento que usas como fuente? Creo que están en la misma matriz, pero que estamos acostumbrados, porque lo hacemos así hace 100 años, a citar jurisprudencia y doctrina, y que no lo hacemos porque estamos escondiendo lo de la inteligencia artificial porque tenemos miedo. Creo que eso debería ser transparentado, deberíamos empezar a usar esto, a normalizarlo y a darle oportunidad a la contraparte para que te conteste, que de eso se trata, y el tribunal para que evalúe y finalmente decida. Yo veo excelentes oportunidades en el uso de estos sistemas si se usan bien, si se usan bien, ¿no? Éticamente, con las limitaciones correspondientes, con la transparencia correspondiente. Está bien, Gracias, muchísimas Marta. gracias. Gracias, Marta. Doctor, Esas, buenos días. le doy la palabra a Delfín y cerramos con Eric. Buenos días. Le hago dos preguntas también. La primera es si tiene alguna práctica que ya se esté usando para transparentar el uso de la inteligencia. Me imagino algo así como en los productos que compramos en las tiendas tienen octógonos. Algo así podría exhibirse en la toma de decisiones del cliente respecto a un servicio legal. Y la segunda pregunta es, ha sido usted muy claro en las respuestas anteriores respecto a lo que voy a decir, pero mi segunda inquietud es respecto a la legitimidad que podremos tener las personas cuando el uso de la inteligencia artificial sea más robusto y ya pasemos de los simples conflictos como los arbitrajes de consumo a casos más complejos. La legitimidad de pensarnos como seres humanos No sé qué pasó. cuyas vidas estén sometidas a lo que resuelva un algoritmo como lo son en el fondo las inteligencias artificiales. Muchas gracias. Creo que sí escuché bien. Gracias, Delfín. Saludo. Bueno, dos cositas rápidas. Sobre la primera pregunta, ¿ya hay experiencia? Sí, por lo menos de reglamentos de arbitraje, ¿no? Citaba uno, véanlo, lo encuentran en la web, el reglamento de arbitraje de la Cámara de Arbitraje de Silicon Valley. Ya hay un reglamento que establece uso de IA y tal. El principio básicamente es con permiso de las partes, o sea, transparentando todo esto. Ya existe. Así que cuestión de revisarlo, adaptarlo o inventar alguna otra cosa para que podamos empezar a citar las fuentes de IA. No sé si autógonos, no me gusta la idea del fin, perdóname, yo lo que esperaría es que las partes citen el uso concreto de inteligencia artificial como si fuera una fuente de corte doctrinario, de corte jurisprudencial. Y lo hagan cada vez que lo usan, que digan qué sistema usaron, en qué versión, que digan la fecha en que lo usaron, que pongan el prompt y que pongan la respuesta. Y a partir de ahí seguimos trabajando. Yo no le veo ningún problema a eso. Porque es como si citaras el trabajo de la asistencia de un asistente humano, ¿no? Tampoco veo problema. Incluso algún abogado me dijo una vez, pero no estoy de acuerdo contigo, porque si tú el trabajo del asistente humano no lo citas en el escrito, ¿por qué tendrías que citar el uso de inteligencia artificial? Me dejó pensando, pero lo que pasa es que la inteligencia artificial es mucho más potente que el ser humano. Por eso es que creo que deberíamos empezar a citarlo. La última pregunta es muy sugerente, Delfín. Y lo que tú dices está pasando. No es que pase cuando los sistemas sean robustos, está pasando. Hay un famoso caso entre varios, uno que tengo en la cabeza, que fue el caso Loomis. Es un caso antiguo, Loomis. El caso Loomis se produjo en una jurisdicción, no recuerdo bien si Michigan, en una jurisdicción
de los Estados Unidos, donde el señor Loomis había pedido una libertad provisional, ¿no? Habían hecho un sistema en esa corte, un sistema de IA, un modelo entrenado solamente sobre, digamos, condenas por ofensas, ¿no? Penales y tal, similares a las del caso del señor Loomis. Y el juez lo que hizo fue un juicio, un procedimiento de juez, no de jurado, fue meter los datos del caso Loomis en el sistema. El sistema famoso se llama Compass, y el sistema Compass le dijo al juez, no sueltes a Loomis, ¿no? Este Loomis está complicado, porque por la base de datos que tengo, este Loomis, si tú lo sueltas, muy probablemente, es altamente probable que vuelva a delinquir. Así que el juez citó el uso de Compass en la sentencia y dejó preso a Loomis. El abogado de Loomis impugnó y dijo, el juez no puede hacer eso porque esa base de datos es absolutamente opaca y esa base de datos es racista. El señor Loomis es de raza negra, ¿no? Y esa base de datos tiene una carga probabilística alta respecto a condenados o a gente que cumple prisión provisional que es de raza negra. Así que por opaca y por racista, por sesgada, hace la apelación el abogado de Loomis y efectivamente esto llega a tener una revisión posterior. Esto está pasando, y mi temor es que siga pasando. Es el tipo de problemas que los abogados vamos a tener que resolver hoy y mañana y pasado mañana, ¿no? Había Gracias. Sí, la última pregunta es de Eric. Buenos días, doctor. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Buen día. Doctor, tengo dos consultas. Una referida a la idoneidad bueno, por decirlo así, de la lectura que hacen estos sistemas de IA respecto a los archivos. Y la otra sería respecto al tema de la transparencia que estaban comentando de citar lo que produce la IA, ¿no? En cuanto a la primera pregunta, estaría referida al tema de los PDFs, ¿no? Porque entiendo yo de que hay algunos PDFs que para, por ejemplo, ChatGPT o para Gemini, les son imposibles leerlos. Entonces piden un tipo de formato especial OCR, entiendo yo, que incluso en el mesa de partes electrónicas, cuando uno sube un documento judicial, te sale ahí el aviso de decir si es con OCR o no. Y entiendo yo de que eso le permite a la IA leer mejor y entender mejor el contexto, ¿no? Entonces, en este caso, ustedes de repente en el tema del arbitraje podrían requerir a las partes que los documentos que ofrezcan, véase, por ejemplo, el tema de medios probatorios, sean en formato PDF con OCR. Y mi segunda pregunta respecto al tema de la transparencia. Sería lo ideal, ¿no? Que cada abogado en un arbitraje transparente, qué cosas, en qué se está justificando los argumentos de su demanda, de su contestación. En este caso también la transparencia iría para el tribunal. Y ese contexto o esa expectativa, podría llegarse a darse casos en los cuales se puedan anular laudos bajo la premisa de que se trabajan mediante IA. Esas serían mis dos consultas, doctor. Gracias. Muy bien, muy puntualmente, Eric, gracias. Sí, efectivamente, no es que el ChatGPT pueda leer mejor un archivo PDF con OCR, sino que si no tiene OCR, si no tiene un sistema de reconocimiento de texto, no lo puede leer. No lo puede leer. No es que lo lea mal, no lo puede leer. Por eso es que los archivos que emplees, por lo menos en ChatGPT o Gemini y ese tipo de sistemas, deben tener un reconocimiento OCR. Es muy fácil, en una versión Acrobat, le pides al archivo, digamos, cargas el archivo y le pides al sistema Acrobat que le haga el OCR, le pase el OCR, lo hace muy rápido y ya tienes tu archivo para ser leído. Eso por un lado. En los arbitrajes usualmente no solamente pedimos que toda la información tenga OCR, sino que pedimos que los documentos que nos entreguen, como son extensos normalmente en arbitraje, tengan índices inteligentes. O sea, ya hace tiempo hay una preocupación de tribunales por hacer que toda esa información sea procesable informáticamente. Antiguamente en realidad no era para pasarlo por robots, antiguamente era para cortar y pegar algunas partes de documentos PDF y ponerlas en los textos razonados por el tribunal, ¿no? Ahora, pues, digamos, más conveniente si vamos a usar
inteligencia artificial. Y sí, tiene que ser transparente, Eric, tiene que ser transparente y el tribunal tiene que revelar esto. Tú dices, ¿y un laudo que se hizo con IA puede ser anulado? Depende. Si el laudo es transparente y dice, bueno, yo resumí los escritos de las partes principales con autorización de las partes con un sistema inteligente. Yo he hecho cuadros comparativos con sistema inteligente. Yo he grabado las reuniones transcritas con sistema inteligente. Y he programado calendarios de trabajo, de audiencias con sistema inteligente. Pero toda la parte de decisión y deliberación ha sido humana, sin intervención de IA. Yo no veo por qué ese laudo debe ser anulado. Por otro lado, si el laudo es hecho por una IA, claramente tiene que ser absolutamente anulado, no solamente anulado, esos árbitros deberían ser demandados por responsabilidad civil, deberían ser sancionados y esos árbitros no deberían volver a arbitrar porque son unos impostores, ¿no? Así que al pan pan y al vino vino, con todo, con mucha claridad, con mucha transparencia para poder trabajar de manera correcta. Muchas gracias, compañeros. Muchas gracias, Ricardo, por tu tiempo. Gracias a todos por haber estado aquí. Bueno, ya nos conocen, saben que estamos por aquí todos los domingos usualmente. Pueden trasladar las consultas que hayan quedado ahí pendientes por el grupo y ahí vemos cómo se las trasladamos a Ricardo. Ricardo también forma parte del grupo de WhatsApp, así que Genial. encantado de responderles por ahí lo que haya quedado pendiente. Ricardo, no sé si si nos puedes invitar quizás al programa que están teniendo en la Católica de inteligencia artificial o dar tus últimas palabras para despedirte. Sí, sí, cómo no. Gracias. Bueno, me invitaron a un programa del Centro de Arbitraje de la Universidad Católica, donde se va a alentar, enseñar, ¿no?, un poco de uso de IA de manera ética para el arbitraje y la Junta de Resolución de Disputas. Es un programa de varios módulos. A mí me han invitado, creo que ya está empezando, y me han invitado para el módulo 5, que es el módulo de redacción con IA. Redacción tanto del lado arbitral como redacción de decisión de Junta de Resolución de Disputas. Así que todavía me toca en noviembre. Entiendo que este programa ya está empezando. Para quienes quieran avanzar con esto, seguramente va a estar interesante. Y termino diciendo que, bueno, muchas gracias, Juan, y a todos los amigos del club IA Legal. Siempre es interesante poder discutir estas cosas. Creo que debemos hacer nuestros caminos, tenemos que explorar, como conversábamos con Iván, con varios de ustedes, y en la medida que vayamos explorando, ir encontrando usos correctos, buenos ejemplos para ganar productividad y saber cuándo parar y cuándo eventualmente no usar sistemas porque pueda ser no ético. Así que les agradezco mucho la invitación y espero que pasen lo que quede el domingo muy bien. Hasta la próxima. Gracias. Excelente, Gracias. Ricardo. Nos vemos. Chao, chao. Gracias, doctor. Gracias, Hasta Juan. luego.